Hola, bienvenido a el segundo episodio de Sanando el Amor con Aura Ramírez. En este segundo episodio les hablo acerca de la importancia del orden de nacimiento. ¿Y por qué? Porque el orden de nacimiento influye muchísimo en lo que es nuestra personalidad. En qué es nuestra personalidad, eso es una de las cosas de las que les voy a hablar, cómo la construimos, en qué se basa. Desde que nacemos siendo nosotros mismos y tenemos en esencia nuestro carácter. Los niños nacen y tienen un carácter tranquilo o un carácter demandante o un carácter de mucha energía o son viscerales, que llamamos a niños que se emocionan mucho. Entonces cada uno de nosotros tiene una esencia con la que nace, ¿okay? Que nos hace auténticos, únicos. En ese momento un niño no tiene personalidad, no tiene identidad, no sabe quién es. A medida que crecemos y empezamos a escuchar el entorno, entendemos que nos van diciendo que somos, ay, qué linda es, ay, qué tremendo, ay, que, sabes, es muy inteligente, es muy inquieto, y vamos descubriendo a través de los demás quiénes somos. El niño escucha, observa y entiende del mundo que esa palabra tiene que ver con su personalidad. Es decir, con lo que muestra a los demás. Porque la personalidad es un disfraz, un traje que nos construimos a medida que dice quiénes somos. Parte de lo que yo quiero enseñarles en estos podcast es a entender que nuestra personalidad es flexible y maniable, que aunque la hayamos construido en nuestra pequeña infancia, puede ser modificable. De hecho, tiene distintas etapas donde es modificable. A los 2 años, el niño está descubriendo realmente quién es y entonces empieza a decir, mío, mío, esto es mío, porque empieza a creer que lo que pasa afuera es él mismo. Como que el carrito con el que está jugando es parte de él. Aún no ha logrado identificar que son dos cosas distintas. Okay. En la adolescencia, nuestro cerebro hace un proceso de transformación y nos permite descubrir y entender quiénes somos. ¿Sabes cómo se hace? Me separo de mamá y papá y empiezo a descubrir quién soy, qué me gusta, qué me define, cómo me visto, qué música escucho, cuáles son mis creencias, cuáles son mis ideales, cómo sería el mundo perfecto. Y de allí busco referentes afuera que me permitan definir cuál es mi personalidad. Esa es la personalidad. Después tenemos otras etapas en la adultez donde nos redefinimos. Nos redefinimos una vez que nos casamos y decimos qué clase de pareja queremos ser o qué clase de padres queremos ser. Cuando nos hacemos profesionales redefinimos nuestra personalidad. Los que hemos emigrado nos toca redefinir qué personalidad somos en esta nueva etapa. De hecho, cuando alguien aprende otro idioma, en ese idioma la voz es distinta porque hay una personalidad en el otro idioma. Todo esto para introducirlos en algo que para mí es sumamente importante para reconocer la personalidad. Y es una teoría de Alfred Adler, un psicólogo que él definió que el orden de nacimiento marca una gran importancia en cómo es la personalidad. Decimos, ¿cómo es esto? Pues todos sabemos que somos hermanos de la misma mamá, del mismo papá, y que somos distintos. Y digo, ¿por qué soy tan distinta a mi hermano? ¿Cuál es la diferencia que hay entre nosotros? Pues yo amo esta teoría, me parece completamente coherente, la he aplicado cientos de veces en terapia y en todas es verídica, y es el orden en el que nacemos marca nuestra personalidad, porque la experiencia que a ese bebé le toca venir a vivir es distinta. Y es distinta porque cuando nace ese primer hijo, ese primer embarazo, hay
ilusión, hay miedo, hay entusiasmo, hay muchísima angustia, hay preocupación. Y ese bebé nace en un universo donde no hay nada más que él. Y cuando ese bebé sonríe, todos sonríen. Y cuando ese bebé llora, la gente se preocupa. Entonces ese niño empieza a interpretar que el mundo depende de él, que la felicidad de mamá y papá depende de él, que lo que no está bien en él mueve al mundo. Entonces los que somos hijos número uno aprendimos de forma sutil e inconsciente a ser responsables de los demás. Nos preocupa mucho que lo que nosotros hacemos puede cambiar el mundo, que cualquier error nuestro, cualquier pequeña situación puede alterar el mundo externo, ¿ok? Y esto es valiosísimo, porque digo, a ver, ¿por qué yo soy como soy? Porque soy hija número uno, porque los hijos número uno nacemos para cumplir las expectativas de los papás. A ver, los hijos número uno interpretamos que tenemos que cumplir las expectativas de mamá y papá. Somos incapaces de decir lo que pensamos porque podemos hacer sufrir a mamá y a papá. Además, tenemos generalmente poco tiempo para disfrutarlos porque al tiempo que haya nacido nuestro hermano, todo el mundo cambió, todo el universo cambió y cambió porque llegó otra persona, no cambió por mí. Entonces ahí hay ¿qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué pasó en el mundo que era perfecto y de repente llegó otro elemento al mundo y todo cambió? Cambió la atención, cambió la alegría de mis padres, cambió las angustias, cambió que ahora me quedo con otra persona y antes siempre estaba con mamá. Entonces, el mundo cambia cuando te conviertes en hermano, pero sobre todo los padres cambian, porque ser hijo número uno es cargar con todos los miedos y todas las angustias que tenemos los papás de creer que esos hijos se nos pueden morir. Ese primer hijo, cualquier cosa que suceda es debido a muerte. Es un temor absoluto que tenemos las mamás el día que nos hacemos mamá, de que cualquier cosa es de vida o muerte. Ese ser pequeñito depende absolutamente de nosotros. Entonces, crecemos primero con miedos, crecemos con la responsabilidad de el mundo depende de nosotros, crecemos con la expectativa de tenemos que ser buenos, los mejores, cumplir, ser responsable, hacernos cargo de todo lo que corresponda, porque somos los mayores, porque somos el número uno, porque eso es lo que creemos que esperan de nosotros. En algunos casos es validado por los papás de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con los segundos hijos? Cuando hay un segundo embarazo, ya mamá sabe que no se mueren cuando pasan cosas, que no se mueren cuando se caen, que no se mueren cuando les da gripe, que bañarlos no es una cosa tan difícil. Entonces, mamá se relaja un poco en el segundo embarazo. Se relaja de temor. Sin embargo, tiene más actividades que hacer, porque en el primer embarazo solamente se dedicaba a cuidar su embarazo. En este no solamente tiene que cuidar su embarazo, o trabajar si está trabajando, sino tiene que estar haciéndose cargo de un bebé demandante. Y imagínense si el bebé tiene 1 año, si tiene solo meses cuando mamá queda embarazada, si tiene 2 años, si tiene 3, si tiene 5, todas las circunstancias cambian y mamá ha cambiado. Mamá ya no es la misma mujer que tuvo ese primer embarazo. Ya mamá maduró, aprendió algunas cosas, la relación de pareja cambió, porque al principio el amor, el romance y todo, y después la vida cotidiana va cambiando la relación. Entonces este segundo hijo nace en un hogar con una mamá y un papá que es el mismo del primer hermano, pero no son la misma mamá y el mismo papá. Y este pequeño nace para entender que él no es el único importante, porque cuando lo están atendiendo pasa algo y mamá tiene que distraerse
a responderle al hermanito, porque hay que bañar al otro y te tengo que dejar con alguien, o te quedas dormido mientras voy a hacer algo, o te cargo encima mientras estoy haciendo esto otro. Entonces él entiende que la vida no depende de mí, que siempre hay otras personas importantes en la vida. Entonces el segundo hijo es más relajado, si se quiere, es más del mundo, es más de salir, es más de los amigos, es más de vivir experiencias, pero este segundo hijo compite, siempre está en competencia, quiere competir con el mayor, porque él no es el mayor sabe hacer cosas que él no sabe hacer, el mayor tiene permisos para hacer cosas que él no puede hacer, lo ve de repente irse a la escuela y él no puede ir a la escuela, lo ve con un juguete que es para niños grandes, o coloreando mientras soy un bebé, o comiendo solo mientras a mí me dan un tetero. Entonces, inconscientemente voy entendiendo que soy un niño que no soy como el otro. En algunos casos, quiero ser como el hermano mayor. En el otro caso es yo, pobrecito yo, que no soy como él. Entonces, el segundo hijo, que a veces es el del medio, coincide con ser el del medio, conflictúa mucho por ese nivel de competencia, de no ser como el otro. Entonces, si son segundos hijos, revisen en qué me parezco, cuáles son mis características. Ya el mundo no depende de mí, a mí casi no me prestan atención, pero tiene una ventaja maravillosa. El hijo número 2 no nació para cumplir las expectativas de mamá y papá. Realmente ni le importa tanto cumplir las expectativas de mamá y papá, distinto al mayor. Entonces, entre el mayor y el segundo siempre va a haber, pero es que tú haces esto, pero tú haces lo otro, ¿por qué tú te comportas así? ¿Por qué a ti no te importa? ¿Por qué tú te vas y tú no? Entonces hay esa competencia de compararse, porque es muy difícil entender a esas edades que somos distintos. ¿Qué pasa con el hijo número 3? Con el hijo número 3 ya estoy clarita como mamá que no se van a morir, que todo va a estar bien. Entonces ese hijo número 3 es completamente libre, es divertido, es alegre, se da el permiso, tiene 2 hermanos para los cuales él es el payasito, el muñequito, el juguete, la mascota. Entonces todo lo que él haga a sus hermanos es un juego, es una risa, es alegría. Entonces ese hijo número 3 se da el permiso de no cumplir las expectativas de nadie, de ser libre, de ser él, de no me importa lo que ustedes están haciendo, mira, yo hago una mueca y aquí no solo mamá y papá, alguien se va a reír de mí. Entonces comparo, yo soy el hijo mayor, conmigo fueron estrictos, con el tercero no puede ser estricto. Claro, el tercero no llegó al mismo hogar que llegaron el primero y el segundo, llegó a otro hogar. Mamá ya se transformó, papá se transformó, tengo hermanos mayores que me muestran un mundo distinto al que ellos pudieron ver. Entonces ese chiquito es distinto, completamente distinto. Ahora, yo soy hijo único. ¿Qué pasa conmigo que soy hijo único? Los hijos únicos no tienen la posibilidad de desarrollar las habilidades sociales que tienen los que tienen hermanos, porque nunca tienen que compartir un baño, nunca tienen que compartir un juguete, ni tienen que compartir la atención. Entonces ellos se quedan con la experiencia de que el mundo gira alrededor de mí. Y se encontrarán, ustedes se verán y dirán, sí, yo soy un hijo número 1. Y los hijos número 1, los de afuera, los miramos y decimos, qué egoísta, qué individualista, cómo no puede pensar en los demás. No tuvo la necesidad de pensar en los demás. Simplemente no aprendió a hacerlo así. ¿Qué pasa en esas familias compuestas donde hay hijos de diferentes papás, donde hay hermanos que se van uniendo, donde hay pérdidas, niños que no nacieron? Las dinámicas cambian completamente, ¿ok? Y esto es todo un tema de conversación. No puedo compararme con mis hermanos que no son hermanos de la misma mamá o del mismo papá. Pero es que somos del mismo papá, no puede ser que seamos tan distintos. Somos distintos, porque ese 50% que aporta nuestra madre o nuestro padre lo cambia todo, absolutamente todo, en
lo que tenemos que vivir, experimentar en las lealtades familiares, en la manera de ver el mundo, lo cambia absolutamente todo. Entonces, ser un hijo de otra relación nos hace sentirnos distintos, extraterrestres, diferentes, rechazados, abandonados. Se mueven un montón de emociones con las que hay que trabajarlas, pero principalmente comprender por qué yo soy como soy, que es de lo que quiero que trabajemos siempre en este podcast. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué yo tengo esta característica? ¿Por qué tengo esta otra característica? ¿De dónde viene esta historia? Cada orden de nacimiento tiene un reto, tiene algo que aprender, tiene algo que descubrir y sobre todo tiene algo que transformar. Descubrir cuál es mi orden de nacimiento real, porque ¿qué pasa si mamá perdió a un primer bebé y yo nací, soy el primer hijo vivo, pero soy el segundo? El útero guarda memoria celular y cuando ese bebé que llega de segundo al útero está allí, hay una memoria de que hubo uno antes que yo. Y cuando nazco esperando encontrarme a ese primero afuera, o a ese dos, o al tres, o al cuarto, fuera. Y yo espero una comunidad, y yo espero llegar a un lugar, y de repente estoy solo. Entonces ese niño generalmente va a ser un poco más demandante, va a necesitar atención, porque él espera encontrarse afuera con alguien con quien jugar que no está. Pero además es un hijo número 2 que nace con el miedo de mamá de haber perdido un bebé. Entonces puede encontrarse con el dolor que siente mamá al tener un bebé en los brazos y pensar en el que no nació, o con la protección absoluta de lo tengo que cuidar mucho porque ya perdí uno, pero con unas expectativas muchísimo más altas de ser un 1. Pero energéticamente, emocionalmente, queriendo ser un 2. Es una ambivalencia importantísima que en terapia constantemente lo veo. Es poder encontrar realmente tu lugar en el mundo y cómo influye esto en el día a día de nuestra personalidad y de las relaciones que tenemos con los demás seres humanos, con las parejas, con los hijos. La importancia de saber estar en el lugar correcto de nacimiento, de hijo que eres, para con eso enfrentarte al mundo. Entonces te voy a invitar a que revises en tu familia, consultes, mamá, hubo pérdidas, averigüen, sepas cuál es tu lugar. Yo soy el segundo hijo de mi mamá, pero soy el cuarto de mi papá. Yo soy el primero nacido, pero hubo 2 pérdidas antes que yo. Entonces yo soy un tercero, para descubrir realmente quién eres tú. Yo, para los que estén interesados y me escriban en los comentarios, les voy a mandar las características de cada uno del lugar de nacimiento, de cuáles son esos retos, cuáles son esas características, qué quieres hacer, cómo realmente me defino, para ir encontrando realmente quién soy y cómo me voy construyendo a mí mismo, que es importantísimo en la vida. He tenido experiencias importantes en consulta de personas que andan perdidas, desubicadas, desordenadas, con mucho desorden, y solamente tiene que ver con el orden de nacimiento. Y cuando lo ordenas y lo pones en su lugar, inmediatamente la vida empieza a fluir. Entonces, si alguna vez te has sentido como que tú estás en el lugar incorrecto, como que tú no perteneces a tu familia, como que eres un extraterrestre en el sistema familiar, como porque yo soy como soy, y eso tiene que ver con el orden de nacimiento, y descubrir estas cosas es valiosísimo para la personalidad de nosotros y también para entender a nuestros hijos de por qué son distintos, a pesar de que los criamos iguales, a pesar de que estamos en la misma casa, porque cada uno ve la vida de forma diferente. Yo tengo 3,
3 varones, no tuve pérdidas, gracias a Dios, ellos están en el orden correcto, están cada uno en su lugar, y puedo hoy de adulta, hoy con todo este conocimiento lo puedo saber. Al principio no lograba entender por qué no me funcionaba lo primero que hice con mi hijo mayor, no me funcionaba con el segundo, porque el segundo era de la manera como es, porque el tercero vino a revolucionarnos la casa y no había manera de que no hubiera un momento de risas con él. Al encontrarme yo con esta teoría me pareció sumamente interesante comprender cómo eran cada uno de ellos, porque en la medida que nos comprendamos y nos entendamos, vamos a poder aceptarnos como somos, bajar el juicio y mejorar las relaciones con nosotros mismos y con los demás. En nuestro próximo capítulo voy a hablarles acerca de la importancia que tiene el lugar donde nacemos en nuestra personalidad. Esto es completamente interesante. Así que los invito a ir revisando en la ciudad, en el pueblo donde nací, cuál es la cultura, cuál es la historia, cuál es la religión, cuál es el santo, si tienen un santo y son católicos, que todo lo que puedan saber de esa ciudad donde nacieron les va a servir muchísimo para poder interpretar nuestro próximo episodio. Los espero. Gracias por quedarte hasta el final de este podcast y por seguir aquí. Te invito a suscribirte, a seguirme, a escribir en la cajita de comentarios para poderte enviar las características de tu lugar de nacimiento. Y aquí vamos a seguir todas las semanas compartiendo contigo algo de conocimiento para que aprendas a descubrir quién soy y a sanar tu historia. Bye bye.